Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a estar analizando historia del cristianismo. Tenemos como referencia este hermoso libro de Justo González, así que quédate en el video. Vamos a comenzar ya a analizarlo parte por parte. Te invito a que nos acompañes. Ok, pues ya entrando en materia del libro, ¿por qué es tan especial? Imagina que quieres conocer la gran aventura del cristianismo, una historia de 2000 años con héroes, batallas y momentos increíbles. Justo González es como ese guía sabio que te toma de la mano para llevarte por este viaje inmenso. Te explica todo clarito, ¿verdad? Sin usar términos que nadie entiende. Te hace sentir que esta historia es tuya. No es como un cuento aburrido de reyes y fechas, sino la historia de tu familia en la fe. Entonces, ¿por qué es tan especial esto? Porque es un genio para explicar. Tiene todos los títulos y conocimientos, pero su don es hacerlo fácil para todos. Eso no lo hace simple, lo hace brillante. Es como el maestro que todos quisiéramos tener. También otro punto muy importante de este libro es que nos incluye. Él, siendo hispano, nos demostró que nuestra voz y nuestra experiencia también cuentan en la gran historia de la iglesia. Es decir, que nos devolvió, por decirlo así, nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, otro punto también que quiero recalcar de este libro es que te cambia la vida a leerlo, porque no solo aprendes datos, sino que entiendes por qué crees lo que crees y cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha guiado a su pueblo por siglos, y eso fortalece tu fe. Sí, eso va a fortalecer mucho tu fe. Entonces, Justo González no escribió libros fáciles, escribió libros que cualquiera puede entender. Esa es la gran diferencia y lo que hace un tesoro para la iglesia. O sea, es el puente perfecto entre el conocimiento de los eruditos y el corazón de la gente común. Es decir, nos dio la llave para entrar a un tesoro que pues parecía guardado solo para algunos, ¿verdad? O solo para expertos. Ok, pero ¿por qué les debe de importar a ustedes? He mencionado, o voy a mencionar algunas de las razones, 3 razones importantes, ¿sí? ¿Por qué les debe de importar a ustedes? Y es que primeramente voy a dar 3 razones muy poderosas porque él tradujo la historia a un lenguaje que todos entendemos. Justo González no escribió para impresionar a otros profesores. Él escribe para ustedes, para el pastor en un pueblo pequeño, para el estudiante en el instituto bíblico, para el creyente que tiene curiosidad. Toma eventos y personajes complicados y te los cuenta como una gran aventura, de una manera clara y apasionante. Entonces su libro más famoso se llama literalmente La historia del cristianismo, el libro que estamos analizando. Ok, entonces, historia del cristianismo, no un tratado avanzado de eclesiología histórica, es una historia, y a todos nos gusta que nos cuenten una buena historia. En segundo lugar, déjame decirte algo bien interesante, y es que, ¿por qué les debe importar a ustedes? Bueno, la respuesta es sencilla, porque le dio una voz a nuestra comunidad. Por mucho tiempo, la historia de la iglesia se contaba casi siempre desde Europa o Norteamérica. Justo González, siendo hispano, cambia el juego. Él trajo nuestra perspectiva, nuestra experiencia, nuestra voz a la conversación global. Nos mostró que nuestra mirada, pues también es válida e importante. Él abrió la puerta para que el mundo escuchara la teología y la historia contada desde nuestro lado. Número 3, déjame decirte algo también importante. ¿Por qué les debe importar a ustedes? Dijimos 3 razones que les estoy compartiendo a ustedes para que lo podamos analizar. Y es que la historia del cristianismo, ¿sí?, conecta la cabeza con el corazón. Algunos académicos solo te dan datos fríos. Algunos pastores solo te dan emoción. Justo González hace algo milagroso. Une el rigor académico con un corazón pastoral.
O sea, te asegura que lo que estás aprendiendo no es solo para llenarte la cabeza, sino para formar tu fe, para alimentar tu espíritu y para servir mejor en tu iglesia. En resumen, amigos, si alguna vez has sentido que la historia de la iglesia es un tesoro lejano, bajo llave en un museo, Justo González es la persona que les da la llave para abrir esa puerta y descubrir que ese tesoro es también de ustedes. Él es importante porque nos hizo dueños de nuestra propia historia. Y entender nuestra historia es entender mejor quiénes somos y en qué creemos hoy. Ok, entonces ya analizando el libro, en la era de los mártires, déjame decirte que la fe, ¿sí? Aquí tenemos una imagen que les presento, y es que la fe cristiana es una historia real, no solo ideas. Imagina que la fe cristiana no es como una historia de fantasías que flota en el aire, sino como un árbol con raíces muy profundas en la tierra. Esas raíces son hechos reales, lugares concretos y personas que existieron de verdad. Cuando los evangelios, que son los libros que cuentan la vida de Jesús, mencionan a personajes como el emperador Augusto, ¿sí?, el rey Herodes o Cirenio, no lo hacen por casualidad, lo hacen para decirnos, ¿sí?, para decirnos esto pasó de verdad en este momento de la historia, en este lugar. Es como si dijeran Jesús nació y vivió en los días de, justo como nosotros vivimos en los días del año 2025. Esto es muy importante porque significa que la fe cristiana no es solo un conjunto de ideas bonitas y filosóficas abstractas. Es una fe que se injerta, se une y forma parte de la historia humana. Dios no actúa en un mundo imaginario, sino en nuestro mundo real, con sus fechas, con sus conflictos y sus gentes. Por eso la Biblia, hermanos, desde el principio en el Antiguo Testamento hasta el final en el Nuevo Testamento, siempre nos muestra a Dios actuando en momentos históricos específicos. Ok, en cuanto a la fe cristiana, una historia real, no solo ideas, la iglesia, Justo González, a través de la historia, nos enseña que la iglesia siempre ha sido guiada por el Espíritu, ¿sí?, no solo por instituciones. Ahora, pensemos en la historia de la iglesia. A veces podríamos pensar que es solo la historia de una organización, con sus reglas, sus líderes y sus edificios, pero el texto nos dice algo mucho más profundo, que es la historia de la iglesia. Y es ante todo, hermanos, la historia de cómo el Espíritu Santo actúa en las personas y en las comunidades. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, no es solo un relato de lo que hicieron los apóstoles. Es como dice el libro al estudiarlo, lo que dice Justo González, los hechos del Espíritu. Esto significa que después de que Jesús subió al cielo, no dejó a sus seguidores solos. El Espíritu Santo tomó el relevo y fue quien guió, fue quien impulsó, fue quien dio vida a la iglesia, moviéndola a través del tiempo y del mundo. Así que la iglesia no es solo una institución creada por hombres, porque en sí la iglesia es de Cristo, sino un movimiento vivo que el Espíritu de Dios sigue dirigiendo y transformando a través de las personas que creen en Él. De hecho, la palabra iglesia, de la palabra griega eclesia, los llamados fuera, la iglesia lo conformamos los que somos añadidos, ¿sí?, del mundo a través de Cristo a la iglesia. Entonces, así que la iglesia, hermanos, entendemos aquí cómo es que la iglesia siempre ha sido dirigida por el Espíritu Santo, y Dios sigue trabajando en el mundo a través de su Espíritu y de su gente. En resumen, para entender el cristianismo necesitamos pues tener los pies en la tierra, reconocer que la fe, hermanos, está anclada en historia real.
en hechos concretos que sucedieron en el mundo. No es un cuento, sino una realidad histórica. De tener también los ojos en el espíritu, entender que la vida y el desarrollo de la iglesia no son solo el resultado de esfuerzos humanos, sino que están guiados y animados por el Espíritu Santo. Es decir, la fe cristiana es una fe situada en la historia y una fe conocida por el Espíritu en su desarrollo y en su misión. Entonces el método de Justo González es en 3 pasos sencillos. Primero, poner los pies en la tierra. La fe es real y tiene dirección. ¿Y qué significa, hermanos? Que la fe no cae del cielo en abstracto. Llega a personas reales, en un lugar real, con una cultura, con un gobierno real. Como cuando Lucas dice que Jesús nació siendo César Augusto emperador, y eso nos ubica, hermanos, que el evangelio llegó en medio de un imperio concreto. ¿Y cómo lo aplico, hermanos? Al leer la Biblia o la historia, siempre pregúntate qué estaba pasando en el mundo en esa época, qué leyes había, cómo era la vida diaria, ¿sí? No leas Hechos sin preguntarte cómo era viajar por el Imperio Romano o qué idiomas hablaba la gente. Eso le da sabor y verdad a la historia. Ahora, el Espíritu Santo es el protagonista invisible, lo podemos analizar también. ¿Qué significa, hermanos? Que la historia de la iglesia no es principalmente la biografía de papas y reyes, es la historia de lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo a través de gente común y corriente, los mártires, las monjas, los misioneros anónimos. En sus vidas vemos los hechos del Espíritu. Entonces, al estudiar, hermanos, la historia del cristianismo, no te quedas solo con los grandes nombres. Busca las historias de las personas comunes. ¿Quién es o quién llevó el evangelio a un pueblo? ¿Quién lo cuidó en tiempos difíciles? Ahí es donde verás la acción de Dios. En lugar de solo memorizar los cánones de un concilio, lee la historia de un monje que copiaba la Biblia a mano para salvar la fe. Eso es ver el Espíritu en acción. Ok, un consejo que también y con esto finalizamos, un consejo que también nos da Justo González es que la próxima vez que leamos o estudiemos la historia de la iglesia, recordemos 3 preguntas claves, ¿sí? Que provienen del corazón o el método de Justo González. Número 1, ¿en qué mundo pasó esto? Tener los pies en la tierra. La acción divina, ¿dónde veo el Espíritu Santo obrando en la gente? ¿Sí? ¿Y qué me dice esto de mi fe y mi iglesia hoy en día? Es como la historia del cristianismo es como el espejo retrovisor. Y este es el regalo o el gran regalo de Justo González, que nos enseña que la historia de la iglesia no es solo un museo para visitar, sino la familia de la que venimos. Y entender nuestra familia nos ayuda a saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Ok, hoy analizamos cristianismo e historia. En el siguiente video vamos a seguir analizando este maravilloso libro con el cumplimiento del tiempo. La número 2. Y que tiene como texto base Gálatas capítulo 4 verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que los espero en el siguiente video.